Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy continuamos con este maravilloso libro que estamos en desarrollo y vamos por el capítulo 13, Las aventuras de Tom Sawyer. Espero que les esté gustando y muchas gracias a todos los que están aquí viendo los videos. Espero que los disfruten. Capítulo 13. Tom meditaba tomar una resolución extrema. Estaba pensando, se decía, un chico abandonado de todos y a quien nadie quería. Cuando supieran a qué extremo lo había llevado, muchos tendrían que deplorarlo. Él había tratado de ser bueno y obrar rectamente. Para eso de nada le servía, puesto que lo único que deseaba era deshacerse de él. Así sería. Lo forzaban a tomar otros derroteros. Llevaría una vida de crimen y sería una especie de Joe el indio. Se había alejado de la escuela y ya en pleno campo. El tañido de la campana que llamaba clase. De tarde llegó débilmente hasta él. Sollozó pensando que aquel toque familiar no volvería a ser escuchado por él. La culpa de no ser suyo, puesto que se había arrojado a la fuerza en el inmenso mundo. Sin embargo, su alma estaba llena de perdón para todos. Si los perdonaba y sus sollozos se hicieron más hondos y frecuentes. Fue en aquel momento cuando se encontró a Joe Harper, su amigo del alma. Joe tenía la mirada torva. Sin duda alimentaba en su alma alguna terrible resolución. Se había juntado allí dos almas y un solo pensamiento. Limpiándose las lágrimas con el revés de la manga, Tom se puso a balbucear algo referente a los malos tratos que recibía en su casa y a su deseo de escapar que tan perro había lanzándose por el mundo para no volver al pueblo. Estaba seguro de que yo no lo olvidaría. Pronto se dio cuenta de que precisamente yo deseaba expresar idéntica situación de ánimo. Su madre le había dado una fuerte paliza por haber metido los dedos en cierta crema que jamás había paladeado y cuya existencia ignoraba. Claramente comprendía que su madre estaba harta de él y quería que se fuera. No le quedaba pues otro remedio que sucumbir. Condoliéndose de su situación, hicieron el pacto de ayudarse en el futuro como dos hermanos, no separándose hasta que la muerte lo librase de sus sufrimientos. Luego trazaron planes. Yo se convertiría en un anacoreta y viviría de mendrugos en cualquier cueva, hasta que a la llegada del invierno lo encontrase muerto de frío. Pero después de escuchar a Tom, reconoció que había ventajas notorias en consagrar su existencia al delito, y como mal menor se avino a convertirse en pirata. A unas 3 millas aguas abajo de San Petersburgo, en cierto lugar donde el río Mississippi tenía una anchura de 1 milla, existía una isla angosta y larga cubierta de bosque con una pequeña ensenada en la punta más próxima, lugar excelente para base de operaciones. Nadie vivía en ella, se hallaba en el lado opuesto del río, frente a una densa selva. Eligieron pues aquel lugar llamado Isla de Jackson. Al principio no se detuvieron a pensar quiénes iban a ser las víctimas de sus piraterías. Elegido el sitio, se dedicaron a buscar a Huckleberry Finn, el cual encontró excelente la idea de unírseles, pues para él todas las profesiones resultaban interesantes. Luego se separaron, conveniendo en volver a encontrarse en un paraje solitario en la orilla del Mississippi, 2 millas más arriba del pueblo, a la hora favorita, esto es medianoche. Había en aquel lugar una pequeña balsa de troncos de la que pensaban apropiarse. Los tres traerían anzuelos y los víveres que pudieran robar de un modo misterioso
propio de gentes colocadas fuera de la ley. Aquella tarde te proporcionaron el delicioso placer de echar a volar la noticia de que muy pronto todo el pueblo iba a tener conocimiento de algo gordo. Y a los que recibieron esa baja confidencia se les advirtió que debían guardar el mayor secreto y esperar a los acontecimientos. Al filo de la medianoche llegó Tom al lugar de la cita con un jamón cocido y otros pocos víveres. Se detuvo a un pequeño acantilado y muy boscoso que dominaba el lugar de la cita. El pueblo estaba estallado y la noche tranquila. El gran río susurraba como un océano encalmado. Tom se puso a escuchar, pero ningún ruido turbaba la quietud. Dio un largo silbido. Otro silbido le contestó debajo del acantilado. Tom silbó 2 veces más, recibiendo igual número de respuestas. Después percibió una voz. ¿Quién vive? Tom Sawyer, el tenebroso vengador del Caribe. ¿Y vosotros quiénes sois? Huck Finn, Manos Rojas y Joe Harper, el terror de los mares. Tom les había dado esos títulos sacándolos de su literatura favorita. Decir la contraseña. 2 voces brochas lanzaron al mismo tiempo una exclamación terrorífica. ¡Sangre! Tom dejó entonces deslizarse el jamón acantilado abajo, siguiéndolo y dejando en la aspereza del camino unos jirones de su ropa y algo de su propia piel. Por una senda a lo largo de la orilla pudo haber llegado al mismo sitio, pero cuando se es un bandido es preciso hundir de los medios cómodos para aceptar las dificultades y peligros tan apreciados por los piratas. El terror de los mares se presentó con una longa de tocino y Huck Finn, Manos Rojas, presentó una cazuela robada y algunas hojas de tabaco a medio curar, aportando 3 mazorcas para hacer pipas, pero solo él fumaba y masticaba tabaco. El tenebroso vengador dijo que no era posible emprender ninguna aventura sin llevar fuego. La idea era previsora, pues en aquel tiempo apenas se conocían los fósforos. Viendo un gran rescoldo, una balsa a 100 metros de allí, río arriba, se acercaron apoderándose de algunos tizones. Con aquello dieron principio a lo que deseaban que fuese una emocionante aventura. A cada rato imitaban wonchins, se paraban y se llevaban las manos a la empuñadura de imaginarias espadas, diciendo con voz tenebrosa: si el enemigo se mueve, le traspasaremos de lado a lado. Claro se veían de sombra que los estipulantes de la balsa se encontraban en el pueblo abasteciéndose o de jurga. Por eso no era motivo para que no hiciera las cosas a estilo pirata. Desatracaron la balsa bajo el mando de Tom, con Huck en el remo de popa y Joe en el de la proa. Tom, erguido en mitad de la embarcación, cruzaba los brazos, daba órdenes en voz bronca: ciñete el viento, no gruñir, no gruñir. Una cuarta al borbolento. Como los remeros no cesaban de empujar la balsa hacia el centro de la corriente, era cosa entendida que Tom daba aquellas órdenes solo por demostrar lo que sabía el oficio de navegante. ¿Qué aparejo llevaba? Cabias y foque. Largad las montrillas, que 6 de vosotros suban a las escrucetas. Templad las escotas, todo a vapor firme. La balsa dejó atrás la fuerza de la corriente y los chicos se encontraron navegando hacia la isla. En los 3/4 de hora siguientes apenas pronunciaron palabra. La balsa estaba pasando por delante del lejano pueblo, señalando por algunas lucecitas parpadeantes. El tenebroso vengador del Caribe permanecía aún con los brazos cruzados, fija la mirada en el teatro de Jesús. Pasados placeres y sus recientes desdichas, lamentaba que ella no pudiera verlo en aquel momento. Perdió el proceloso mar, afrontando el peligro y la muerte con impávido corazón. Poco le
costaba a su imaginación trasladar la isla Jackson más allá de la vista del pueblo. Con ánimo desesperado y a la vez satisfecho, lanzó su última mirada al pueblo lejano, y los otros piratas también dirigieron sus últimas miradas al mismo punto. Y tan largas fueron esas que, descuidando los remos, estuvieron a punto de que la corriente arrasara la balsa fuera el rumbo de la isla, pero notaron al tiempo el peligro y se esforzaron para evitarlo. Cerca de las 2 de la madrugada, la embarcación varó en lanzada, y 200 metros de la punta de la isla y sus tripulantes se echaron al agua para desembarcar el menguado cargamento. Entre los pertrechos encontraron una vela decrépita. Le tendieron sobre un cobijo entre los matorrales para resguardar las provisiones. Ellos pensaban dormir al aire libre cuando hicieron buen tiempo, como era de uso entre la gente aventurera. Junto a un tronco caído encendieron una hoguera. Para cenar guisaron el tocino en el sartén, añadiéndole la mitad de la harina de maíz que habían llevado. Les parecía una cosa maravillosa encontrarse en aquel lugar, sin trabas, en plena selva de una isla inexplorada, lejos de toda humana morada, y se prometieron no volver jamás a la civilización. Las llamas, alzándose, iluminaron sus rostros y arrojaron su rojizo fulgor sobre los altos troncos que sostenían el denso follaje del bosque. Cuando desapareció la última sobrosa lonja de tocino y devoraron la ración de maíz, se acostaron sobre la hierba. Henchidos de felicidad, les hubiera sido fácil buscar un sitio más fresco, pero no querían privarse de un detalle tan romántico como la proximidad de la abrasadora fogata del campamento. ¿Verdad que es esto cosa rica?, comentó Joe. Sí, de primera, afirmó Tom. ¿Qué dirían los chicos del pueblo si nos viese? Se morirían de ganas de estar aquí, Honk. Con toda seguridad, dijo Huckleberry. En lo que a mí toca, no necesito cosa mejor. Casi nunca tengo lo necesario para hartarme de comer. Además, aquí no pueden venir para darle a uno patadas o fastidiarlo. Es la vida que a mí me encanta, remucho Tom. No tenemos que dejar la cama temprano, ni levantarnos, ni ir a la escuela. Nada de esas malditas tonterías que amargan las horas. Ya ves, Joe, un pirata nada tiene que hacer cuando está en tierra. En cambio, un anacoreta debe rezar a una atrocidad y no poder divertirse por estar siempre solo. Tienes razón, dijo Joe, pero no había pensado bien en ello. Ahora que me he prometido, prefiero pasarme a pirata. En esos tiempos, comentó Joe, a la gente no le da por meterse a anacoreta, como se hacía antiguamente. En cambio, una pirata es siempre bien mirado. Además, las anacoretas tienen que dormir siempre en los sitios más duros y se ponen trapos, cenizas en la cabeza, y cuando llueve se empapan. ¿Por qué se ponen trapos y cenizas en la cabeza?, preguntó Hawk. Es la costumbre. Si fueran anacoreta, también tú tendrías que hacerlo. Un cuerno, exclamó Hawk. Faltarías a tu obligación. Como quieras. No aguantaría eso. Vaya, una coreta, que ibas a hacer tú, una vergüenza. Entre tanto, Manos Rojas, a la luz de la fogata, había acabado de agujerear una mazorca y, clavando un tallo hueco para servir de boquilla, le llenó de tabaco y arrimó un ascua, lanzando al aire una bocanada de humo. Se sentía en la cúspide de la voluptuosidad. Los otros piratas envidiaron aquel vicio majestuoso y en su interior resolvieron entregándose a él de modo inmediato. ¿Qué es lo que tienen que hacer los piratas?, preguntó Hawk. Pasarlo en grande a probar barcos y quemarlos, después de retirar el dinero y los tesoros que llevan en ellos, y matar a los tripulantes y pasajeros. También a las mujeres. No, a las mujeres no las matan, son demasiado nobles. Además, las mujeres son preciosas, al menos las que andan en los barcos. Dicen que van vestidas de lujo con trajes de oro o plata, añadió Joe, entusiasmado. Van cargadas de diamantes. Hawk lanzó una lástima mirada a su indumentaria. Mi ropa no es como la de un pirata, dijo desconsolado, pero no tengo otra cosa que ponerme. Para
llamarlo, sus compañeros le aseguraron en cuanto diesen comienzo a sus aventuras, les llevaría a montones los trajes lujosos y podrían quitarse esas pringados de encima. Lentamente fue acabándose las conversaciones. Los ojos de aquellos solitarios aventureros fueron cerrados por efecto al cansancio. A manos rojas se le escurrió la pipa por entre los dedos y se quedó dormido con el sueño del que tiene el cuerpo cansado. El terror de los mares y el tenebroso Caribe tardaron más en dormirse. Mentalmente recitaban sus oraciones tumbados, puesto que allí no había nadie que los obligase a decirlas de rodillas y en voz alta, pero en el fondo sentían miedo de faltar a las costumbres. Poco a poco un intruso se hizo presente en sus conciencias. Les asaltó un vago temor por haberse escapado de sus casas. Después se acordaron de sus robos de comestibles y entonces les asaltaron verdaderas torturas. Trataron de acallarlos diciendo que en otras ocasiones habían robado golosinas y manzanas, pero la conciencia no se tranquilizaba con tales sutilezas. Estaban convencidos de que coger golosinas no era un delito, mientras que llevarse jamón, tocino y cosas de comer era sencillamente un robo. Y contra eso se levantaba acusador un mandamiento de la Biblia. Por ello, en su fuero interno resolvieron que mientras permanecieran dedicados a su profesión de piratas, no volverían a envilecerse robando. Con esas reflexiones, la conciencia les concedió una tregua y al fin aquellos raros e inconsecuentes piratas se quedaron dormidos. Y con eso terminamos el capítulo número 13 de este libro, Las aventuras de Tom Sawyer, nuevamente agradeciéndoles por estar aquí. Espero que pasen buenas noches y nos vemos en un próximo capítulo. Adiós.